difícil manejo para los profesionales de la salud, ya que son duelos que van a recibir muchas veces una escasa consideración, sobre todo cuando se producen durante los primeros meses de embarazo, y que a lo largo pueden complicarse dando lugar a duelos patológicos o a trastornos psiquiátricos. Por lo tanto, es necesario conocer el significado de una pérdida perinatal desde la perspectiva de los padres y no caer en muchas veces posturas paternalistas o en protocolos dogmáticos que consideran todos los casos iguales, ¿ya? Ante pérdidas que obviamente cada padre vive de forma diferente. Cuando se produce una pérdida en el embarazo, la vida y la muerte van a caminar juntas, ¿ya? Uno, cuando está embarazado, nunca espera perder a ese hijo, al contrario, uno está esperando, obviamente, dar vida. Y cuando se produce la muerte durante este periodo, se produce una paradoja para la que nadie está preparado. Y por eso es tan delicado saber qué decir o qué hacer en ese momento. Dale. No, estamos recién empezando. Así está un poco lento. Sí, está muy lento, estamos usando el computador de acá. Ah, ahí sí. Ya. Tenía que sacarme la mascarilla. ¿Qué manifestaciones puede tener el duelo gestacional y perinatal? Puede tener muchas características que lo diferencian de otros duelos. Como decíamos previamente, la proximidad al nacimiento y la muerte en este proceso donde uno no espera la muerte. La juventud muchas veces de los padres y que en muchas ocasiones es el primer enfrentamiento que tienen con la muerte. Los padres generalmente son jóvenes y muchas veces no han vivido muertes cercanas, o sea, no han tenido la muerte de sus propios padres o hermanos, y este es muchas veces el primer episodio de muerte cercana que les toca vivir. Y hay que añadir además que se trata de una pérdida de una relación más simbólica que real, basada en sus necesidades y deseos. Posterior a una pérdida perinatal, la persona en duelo puede experimentar muchas emociones. Ya puede ser una persona que esté un poco en shock y un poco como de insensibilidad o de aturdimiento, de no entender bien lo que está pasando y muchas veces dificultades para funcionar normalmente. También se puede sentir añoranza y presentan conductas de búsqueda, de irritabilidad, de debilidad y de sentimientos de culpa. Y ya más tardíamente aparece también la desorientación, la desorganización con la vida cotidiana, sensaciones de vacío, de desamparo, y los padres se sienten desautorizados para estar en este duelo muchas veces, ¿ya? Y temen enfermarse o deprimirse. Posterior a una pérdida perinatal o gestacional, la persona en duelo puede experimentar fenómenos que comienzan cuando el mundo se sorprende de que no lo haya superado. Sobre todo decíamos con pérdidas gestacionales, cuando se producen en embarazos más bien más chiquititos, ¿ya? Y el, bueno, su círculo muchas veces esperan que lo superen rápidamente, que hay que seguir adelante, que hay que tener otro hijo, pero finalmente se produce una reorganización en la que sin olvidar la pérdida, se rehace la vida y se logra entonces recuperar la capacidad de disfrutar de la vida. Tenemos que entender también a qué nos vamos a referir a través de la revisión del protocolo con duelo gestacional. El duelo gestacional es aquel que se vive con una pérdida gestacional desde el periodo de concepción o desde que los padres se han enterado del embarazo hasta las 22 semanas, y esto va a comprender toda la cantidad de abortos y otras pérdidas reproductivas. También incluye embarazos ectópicos, molas, ¿ya? El duelo perinatal se produce desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros 7 días de vida y comprende todas las muertes fetales, óbitos fetales, mortinatos y mortineonatos. Y el duelo neonatal
comprende los bebés fallecidos hasta el primer mes de vida. Tenemos que entender también que los padres pueden pasar por diferentes tipos de duelos. Está el duelo esperado, aquí el duelo que se vive como clásicamente y como se espera, es una persona que tiene los recursos, tanto personales como familiares y del entorno, para afrontar correctamente este duelo. Pero también los padres a veces pueden vivir un duelo desautorizado silente. Es aquel en que los padres se sienten en duelo, pero son, por así decirlo, desautorizados por el entorno, porque su duelo no es reconocido por sus cercanos, ¿ya? Y esto pasa mayormente también en duelos gestacionales, o sea, en embarazos más pequeños. El duelo retrasado es aquel en que los padres no viven el duelo en el momento, sino que por múltiples razones se sienten en la necesidad de seguir sus vidas un poco normal y entonces aparecen estos síntomas incluso años después, cuando el duelo no ha sido manejado. Y el duelo enmascarado es aquel en que muchas veces también los padres, tanto por tradiciones familiares o del entorno, no se sienten eh, como habilitados para procesar este duelo. Por lo tanto, es como un duelo que se esconde. Pueden haber muchas manifestaciones del duelo en los padres. Vamos a ver que pueden haber manifestaciones emocionales, obviamente puede haber rabia, puede haber pena, ira, muchos sentimientos, muchos sentimientos. Pueden haber también alteraciones cognitivas, muchas veces los padres no son capaces de entender lo que está pasando o se bloquean y no son capaces de comprender. Pueden haber manifestaciones conductuales y eso es importante que lo entendamos. O sea, una persona que responde a veces de forma agresiva no es porque su personalidad sea así muchas veces o quiera atentar contra nosotros, que en este caso somos quienes estamos dándole la noticia, sino que muchas veces es parte de la reacción normal de una persona que se está recién enfrentando al duelo. Y también pueden haber manifestaciones espirituales, muchas veces de replantearse a lo mejor creencias de por qué me pasó esto a mí, ¿ya? Y eso todo es normal y esperado. Ahora pasando a la ley Dominga, promulgada el 21 de septiembre del 2021, vino a establecer un estándar en la relación de manejo clínico y acompañamiento de las madres y padres que hayan sufrido la pérdida de un hijo en gestación o perinatal. Y el objetivo de crear esta ley que va a establecer este estándar es que todas las instituciones de salud cuenten con un protocolo en el caso de muerte gestacional y perinatal con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional para contener a la madre, al padre y al núcleo más cercano. Bueno, la ley Dominga, no sé si, como decía el doctor, no sé si saben por qué se llama ley Dominga. No pasa a sentarse porque siento como siempre los cuentos. Bueno, la ley Dominga debe su nombre a que quien comenzó a impulsar esta ley fue una pareja, principalmente la madre, que tuvo una pérdida perinatal. ¿Ya? Ellos habían tenido una pérdida gestacional previo, consiguieron un segundo embarazo y en este segundo embarazo terminó con un óbito de 37 semanas. ¿Ya? Y que, bueno, lo que comenta la madre es que también sufrió como un poco de violencia obstétrica, que su equipo médico no la escuchó, que ella estuvo varios días consultando por disminución de movimientos fetales, cuando finalmente le dan la noticia de que tuvo un óbito fetal y que también no tuvo derecho como a ese acompañamiento psicosocial durante esta pérdida, que la noticia se la dieron a ella sola, que nadie le comentó al padre, ¿ya? Entonces fue como un problema de manejo de información y a raíz de eso entonces ella promueve esta ley. ¿Qué contempla la ley Dominga? Bueno, que los profesionales de la salud deberán explicar de forma adecuada al padre, madre y persona significativa sobre el fallecimiento de su hijo o hija.
y los procedimientos a realizar. Debe idealmente contar con asistencia inmediata y seguimiento multidisciplinario, idealmente por el equipo médico, matrona, psicólogo, psiquiatra, de ser necesario. Y toda pérdida de un hijo o hija, independientemente de la semana de gestación u horas de vida, debe ser reconocida, identificando datos del neonato o neonato, como el nombre, el peso, la estatura, el sexo y la hora de nacimiento. Además debe velar para que las pacientes que viven este proceso no sean hospitalizadas en áreas de la maternidad de estos centros de salud donde puedan tener contacto con recién nacidos, ¿ya? O sea, idealmente, en nuestro caso, hospitalizarlas en el área de ginecología. Además, se debiera autorizar al menos a un acompañante durante el proceso de legrado, de ameo, de inducción de parto o de cesárea. Si el recinto así lo permite, los controles, también en caso de quedar en controles con nosotros, también deberían realizarse en horario, en salas aisladas y en horarios en los que ojalá no haya mujeres embarazadas o madres que acudan con su recién nacido. Brindar espacios de contacto digno y apropiado con la hija o hijo fallecidos para iniciar el proceso del duelo, permitirle a los padres, si así lo desean, mirarlos, acunarlos o tomar registro de fotos o videos. En el caso de muertes de tercer trimestre de gestación, también ofrecer la opción de disponer de los restos, ¿ya? O del cuerpo de su hijo o hija. Aumentar a 7 días el permiso laboral en caso de muerte gestacional y a 10 días ante la muerte neonatal de un hijo, y asegurar que las mujeres o personas gestantes con antecedentes de muertes perinatales tengan acceso a acompañamiento de un equipo de duelo perinatal en las siguientes gestaciones. Entonces ahora vamos a revisar un poco lo que dice nuestro protocolo. Bueno, nuestro protocolo hay con fecha de emisión del 12 de octubre del 2021 que fue aprobado. Y lo primero que vamos a revisar es la intervención del equipo clínico ante las pérdidas gestacionales y perinatales. ¿Qué dice nuestro protocolo en cuanto a la intervención del equipo clínico? Dice que toda información que se entregue a la mujer, madre en este caso, o padre y o familia, relativa a la muerte de un hijo, independientemente de la etapa de gestación en la que haya ocurrido, o si fue recién nacido, o a los días de vida, debe entregarse a través de un lenguaje claro, sin recurrir a palabras técnicas que muchas veces ellos no van a comprender y que no provoquen interferencia en esta comprensión. Entonces, en caso de ser necesario, se podría explicar a través de dibujos, de modelos, de diagramas. ¿Ya? Y es importante destacar que en estas situaciones de gran vulnerabilidad para los padres, sus capacidades cognitivas, como lo decíamos previamente, van a estar interferidas emocionalmente, por lo que nosotros debemos ser pacientes y muchas veces repetir la información, ¿ya? Porque cuando recién se recibe la información, los padres pueden estar un poco bloqueados y no entender correctamente lo que estamos diciendo. Idealmente el tono de voz utilizado debe ser suave y pausado. Además, más se debe demostrar convicción y empatía con los padres. Em, en el caso de que la madre o ambos padres se encuentren exaltados y aumenten su tono de voz, se recomienda que nosotros podamos disminuir nuestro tono de voz, ya con el objetivo de calmar a esta familia y no obviamente comenzar a elevar más nuestro tono de voz y que termine en una discusión, ¿ya? Idealmente se debe mantener contacto visual durante la conversación con estos padres o acompañantes y situarse a la altura de los padres para demostrar interés en lo que les sucede y asentir con la cabeza cuando ellos comuniquen algo, como forma de demostrar que se les presta atención en lo que ellos están diciendo. Se deben evitar posturas que impliquen distanciamiento psicológico, como por ejemplo cruzarse de manos o de piernas, o estar de pie mientras los padres están sentados, ¿ya? El personal clínico debe idealmente siempre mantener la calma, ponerse en la situación en que se encuentran los padres y idealmente empatizar con su dolor y tener paciencia con las reacciones que, como ya veíamos, pueden ser diversas.
considerando que es muy esperable que ellos puedan tener estallidos de cólera, de ira, ¿ya? Y que muchas veces esta rabia también puede ser canalizada hacia nosotros, hacia el personal de salud, que somos quienes le estamos dando la noticia, ¿ya? Y eso es una reacción normal, no es algo personal contra nosotros. Estas reacciones no deben ser consideradas como un ataque personal, sino más bien como una primera reacción normal que corresponde con el proceso de duelo. Y idealmente nosotros, si ese hijo o hija ya tenía un nombre, podemos preguntárselo a los padres y para hacerlo un poco más personalizado, cuando hablemos del niño o niña, referirse a él o a ella con sus nombres. ¿Qué es lo que no debiéramos hacer? Y esto es súper importante. Utilizar frases de consuelo típicas que van a ir como a desvincular lo que está sintiendo en este momento los padres, como por ejemplo que el tiempo todo lo cura, que deben ser fuertes, que son jóvenes y que ya tendrán más hijos, que esto fue la voluntad de Dios, ya que esas frases no ayudan a contener el dolor que está pasando esta familia, sino más bien que pueden exacerbar la rabia en ellos porque siente que su pérdida se está invisibilizando de cierta forma. Intentar ver a los padres que la muerte de su hijo puede tener algo positivo en ese momento, ya con expresiones como que ahora tienen un angelito, que está en un lugar mejor y que todo pasa por algo. No expresar en demasía sus propios sentimientos o manifestar experiencias personales, más bien idealmente nosotros mantenernos neutral, ya pudiendo ser también así más objetivos en estas situaciones. ¿Cómo vamos a actuar entonces el equipo clínico? En las muertes en el periodo gestacional, será responsabilidad del médico ginecobstetra a cargo de la atención de la madre realizar el diagnóstico con el apoyo ecográfico pertinente y entregar esta información a ambos padres cuando corresponda, ¿ya? En la urgencia, por ejemplo, si nosotros sospechamos a lo mejor de un aborto, podríamos eventualmente hacer pasar a la pareja o acompañante, si es que esta persona lo tiene, para dar la noticia y no darle la noticia a la madre sola. En el caso de aquellos fetos mayores a 22 semanas que presentaban actividad cardíaca previo al parto y que el fallecimiento se produce durante el periodo del expulsivo, será responsabilidad del profesional que asista al parto, ya sea matrón, matrona o ginecólogo, entregar la información del fallecimiento de su hijo o hija a la madre y o padre cuando corresponda. Y en el caso de las muertes ocurridas en el periodo neonatal inmediato o durante el periodo de observación, será responsabilidad del médico pediatra a cargo de la atención del recién nacido, quien deba constatar el fallecimiento y darle esta información a los padres. En el caso de que tengamos, por ejemplo, alguna paciente grave en UCI y que ocurra una muerte en periodo gestacional o perinatal, con esta madre que obviamente si está muy intervenida, invadida, no vamos a poder comunicarnos con ella. La información debiera ser entregada en un primer momento al padre y o tutor responsable, ¿ya? Y esto debiera ser también por el personal médico que corresponda, ya sea por el médico ginecólogo si fue una pérdida gestacional o antes del nacimiento, o por el neonatólogo si alcanzó a estar vivo. Y una vez estabilizada la madre y encontrándose en condiciones de recibir información, entonces se le debe también entregar la información de parte del profesional a la madre. En estos casos se permitirá al padre realizar el proceso de duelo con su hijo o hija en la unidad de ocurrencia del nacimiento o defunción. Con la finalidad de realizar un abordaje respetuoso de las mujeres en el proceso de duelo asociado con la muerte de su hijo o hija, se deberán priorizar las hospitalizaciones en una habitación idealmente individual y alejada de otras unidades clínicas en las que se encuentren recién nacidos o madres en gestación, obviamente si la demanda asistencial lo permite. Idealmente, hospitalizarse en nuestro caso en la unidad de ginecología, ¿ya? Y en caso de no tener disposición de camas por la presión asistencial,
pudieran hospitalizarse en las salas de alto riesgo. Obviamente aquí tenemos el problema de que en las salas de alto riesgo obstétrico no tenemos salas de aislamiento, ¿ya? Pero por eso el protocolo dice que dentro de ser posible, no es una obligación. Y obviamente realizar el traslado a la unidad de partos cuando corresponda para la asistencia del trabajo de parto y parto en gestaciones mayores a 22 semanas o a pabellón en caso de requerirse un vaciamiento uterino, ya sea una MEU legrado bajo anestesia, en las gestaciones menores a 22 semanas. El equipo clínico no deberá apurar los procesos de entrega de información, permitiendo a la mujer estar acompañada y entregando espacio para realizar preguntas y procesar la información. Obviamente también si la condición clínica de la mujer así lo permite. Esto es importante, que también lo hemos visto varias veces ya en nuestro servicio, que durante la permanencia de una mujer que está en proceso de duelo, de una familia que está en proceso de duelo gestacional o perinatal, en la sala de atención de parto o en la sala de hospitalización, se va a identificar con este letrero en la puerta, para que cuando ustedes vean este letrero sepan que en esa sala hay una madre que está en duelo gestacional o perinatal, ya donde va el nombre de la madre y la edad gestacional. Va a contar con un logo distintivo y el nombre de la paciente, con el objetivo de que todo el personal que ingrese sepa ya de esta situación, ¿ya? Y evitemos obviamente volver a preguntar muchas veces a la paciente lo que está pasando, ¿ya? Por eso también cuando veamos a esta paciente tenemos que evitar preguntas relacionadas al motivo de la hospitalización, y también nos ayuda a orientar el abordaje previo al ingreso. El proceso de acogida de la mujer en duelo, la matrona o matrón de la atención inmediata, ya del área de partos y preparto, deberá realizar una entrevista a la madre y o padre sobre las actividades que ellos desean ejecutar posteriormente al nacimiento de su hijo o hija, de acuerdo a la generación de recuerdos, ¿ya? Y existe un checklist de las actividades que ellos pueden realizar y que, como decíamos acá, está a cargo de la matrona o matrón de atención inmediata. Esta entrevista bueno, esta es la entrevista donde consta de diferentes preguntas que también le ayuda a los padres o a la madre o padre acompañante a también a pensar qué cosas y qué recuerdos puede tener su hijo. Tenemos que pensar que en este momento los padres están pasando por un momento difícil y que muchas veces estas ideas no se les ocurren a ellos de forma inmediata y muchas veces van a ser los únicos recuerdos que tienen de su hijo o hija. Por lo tanto, es importante que se aplique esta encuesta para así también poder ayudarlo y nosotros también como equipo saber qué es lo que desean estos padres. Las preguntas que incluye el checklist del proceso de acogida dicen si desea ver a su hijo o hija posterior al parto, independientemente de la gestacional, ¿ya? Si desea realizar contacto piel con piel posterior al nacimiento. Todo esto está dirigido a que los padres pueden tener diferentes requerimientos. A lo mejor vamos a tener algunos padres que no van a querer ver a su hijo o hija, que no van a querer tener contacto, y otros que sí. Por lo tanto, nosotros como profesionales no podemos asumir qué es lo que va a querer una paciente o no. Por lo tanto, esta lista viene a que así todo el profesional médico que está en esa atención de la familia en duelo pueda saber también lo que quieren ellos. El deseo de realizar el periodo de duelo posparto, o sea, acompañar a su hijo o hija por un tiempo de máximo 2 horas, y esto, bueno, conversábamos con Claudia, es por un tema de la temperatura de nuestras unidades, ¿ya? Por eso no se recomienda dejar en este caso, al bebé fallecido, por un tiempo de más de 2 horas junto a sus padres. Si es que desean realizar el bautismo o un ritual asociado a su credo religioso, también tenemos asesores espirituales que en caso de que la familia lo requiera, pueden asistir al momento del nacimiento. Si es que desean tomar fotografías al momento de realizar el periodo de duelo posparto, esto en gestaciones mayores a 22 semanas, también se le puede ofrecer a lo mejor sacar una foto como familiar a los padres con su recién nacido, ya que a veces a lo mejor va a ser la única foto que ellos pueden tener con su hijo o hija.
El deseo de estampar las huellas plantares, también en gestaciones mayores a 22 semanas, y eso también se le facilita acá el lugar como para plantar las huellas. Y si desean o no retirar y sepultar el cuerpo de su hijo o hija. Todas estas pueden ser a lo mejor que la madre quiera todas, o que los padres quieran ninguna, o que quieran algunas, ¿ya? No es necesario que acepten a todas o rechacen a todas. Este es el checklist como en formato de presentación para que lo conozcan. Recuerden que en gestaciones mayores a 22 semanas es deber de la matrona o matrón de atención inmediata realizar este checklist. Posterior a la asistencia entonces del parto, cuando la mujer se encuentre hemodinámicamente estable, se deberá favorecer un periodo de acompañamiento por su pareja o persona significativa con la finalidad de ayudar en la elaboración del proceso de duelo. En el caso de recién nacidos agonizantes fuera de alcance terapéutico, se deberá favorecer que la madre y o padre puedan permanecer junto a su hijo, entregándolo para que puedan acunarlo, envolverlo, besarlo, abrazarlo. em, y, em, y ya y tratar de entregárselo en las mejores condiciones de higiene posible para que los padres puedan realizar esta despedida. Entonces, tratar también de limpiarlos muchas veces, ¿cierto? De taparlos, a veces son bebés, por ejemplo, con malformaciones, a lo mejor no presentárselo directamente a la madre, sino que abrigarlo un poco y que ellos de a poco lo vayan descubriendo, porque también a veces puede ser un poco chocante para los padres ver a un bebé que a lo mejor venía con alguna malformación. Si transcurridas 2 horas posparto el hijo o hija aún se encuentra con vida, se deberá preguntar a los padres si desean continuar con este proceso en la sala de hospitalización, que en ese caso se trasladarían a la sala de sexto piso, o en el caso de recién nacidos mayores a 24 semanas, si desean el traslado a la neonatología para cuidados paliativos. En el caso de muerte intrauterina neonatal inmediata, si la madre y o padre deciden ver a su hijo, se deberá entregar el cuerpo envuelto en sabanillas y en las mejores condiciones de higiene posible para que los padres puedan realizar esta despedida. El tiempo idealmente no deberá superar las 2 horas, ¿ya? Y eso es, como decíamos, por un tema de la temperatura que tienen nuestras salas de parto y preparto, para que no hayan problemas entonces con el cuerpo del bebé fallecido. ¿Cómo se debiera realizar entonces porque hasta el momento hemos visto más que nada manejo médico y de matronas en las atenciones del duelo gestacional y perinatal, pero también recordemos que parte de la atención integral hacía referencia a la atención psicológica y o psiquiátrica. La evaluación de la dupla psicosocial, entonces cada vez que una mujer ingrese en proceso de duelo gestacional o perinatal a la unidad de partos o sala de hospitalización, se debe realizar una interconsulta a la dupla psicosocial, ya que debe ser elaborada por el médico o la matrona a cargo y la cual debe ser gestionada en horario hábil porque nosotros recordemos que no tenemos dupla psicosocial de turno, ¿ya? Por lo tanto debe ser tramitada en el horario hábil siguiente. En los horarios inhábiles, ya sea fines de semana y o festivos o en noches, ya el abordaje y contención inicial debe ser realizado por el equipo clínico a cargo de la atención, o sea, matronas, médicos, ya, siguiendo las actividades establecidas en el protocolo. Ahora, ¿a quién vamos a realizar estas interconsultas? Bueno, nosotros no tenemos una dupla psicosocial de ley dominga, ¿ya? Por lo tanto, se utilizan los recursos de otros, otras leyes para apoyar la atención psicosocial. Y se decidió entonces convenir que la dupla psicosocial de la ley IBE va a ser la responsable de la atención y acompañamiento de las mujeres con pérdidas reproductivas hasta las 22 semanas, o sea, del duelo gestacional. Y bueno, y también de aquellas mujeres entonces que se acogen a la ley IBE, en sus 3 causales, independientemente de la gestacional. Y en cuanto a las gestaciones, ya al duelo perinatal como tal, se debe hacer la interconsulta a la dupla psicosocial del Chile Crece Contigo.
y ellos son responsables de la atención y del acompañamiento a las mujeres con órbitas fetales mayores a 22 semanas, ¿ya? Así como también de las pérdidas eh, neonatales. En los ingresos a la hospitalización y a la alta hospitalaria durante el fin de semana o días festivos, que esto también nos pasa mucho, que a veces las pacientes ingresan y tienen muchas veces pocas horas de hospitalización, sobre todo en las pérdidas gestacionales, a veces abortos incompletos o abortos retenidos, donde las hospitalizaciones a veces son un par de horas, ¿ya? Y si no se alcanzó a realizar la interconsulta a la dupla psicosocial en horario hábil, ya se debe realizar de igual forma la interconsulta a la dupla psicosocial correspondiente según las semanas de gestación, y con la finalidad entonces de que la dupla igualmente tome conocimiento de este caso, que estuvo hospitalizada, y se establezca contacto telefónico con la mujer para ofrecer el proceso de acompañamiento y o realizar las derivaciones correspondientes al intersector cuando así corresponda. Ahora vamos a ver un poco de ruta administrativa de los padres en duelo. Em, Esto es importante porque también ha generado algunas dudas, ¿ya? Y también hemos tenido algunos errores en el servicio con respecto al manejo de los fetos fallecidos. En fetos menores a 500 gramos, ¿ya? O menores a 22 semanas, recordemos que no se puede realizar una necropsia, ¿ya? Por lo tanto, aunque los padres lo soliciten, no se puede si el feto pesó menos de 500 gramos y solo se le puede ofrecer una biopsia, ¿ya? Si los padres solicitan una biopsia, entonces no pueden solicitar el retiro del cuerpo para sepultación y eso también es súper importante, ¿ya? Para que los padres lo sepan, porque muchas veces quieren hacer el estudio, pero pesan menos de 500 gramos, pero igual lo quieren retirar. Entonces hay que decirles que no es posible, ¿ya? Si se solicita la biopsia, siempre se debe también enviar la placenta, ya anatomía patológica. Y las biopsias se deben realizar en fijación con formalina, tanto del feto como de la placenta. Si se solicita la biopsia, el médico debe completar el consentimiento informado y la solicitud de estudio anatomopatológico, que debe también ir firmado por los padres. Si los padres rechazan la biopsia fetal, de igual forma se debe enviar la placenta para estudio biópsico. Eso también es importante. Si ellos rechazan el estudio del feto, se debiera mandar la placenta. Esta placenta es fijada con formalina. Se debe emitir un certificado de función solo cuando el producto de la concepción sea diferenciable de los tejidos maternos. Por lo tanto, a veces en abortos muy pequeños donde no podemos diferenciar el feto o embrión de los tejidos maternos, no se debe realizar un certificado de función, ¿ya? Aunque los padres lo soliciten. Y recordar sí que en todos se debe realizar el certificado médico de ley Dominga, y esto es importante consensuar con los padres en el momento de la emisión, ¿ya? Y esto es importante sobre todo para los que hacemos urgencia con un tipo de pérdida gestacional que son los abortos retenidos, ¿ya? Porque muchas veces nosotros le damos, o cuando la paciente, acordado con el equipo médico, decide un manejo expectante del aborto retenido, recordemos que nuestro protocolo dice que hay que esperar hasta un mes. Por lo tanto, ¿en qué momento le damos el certificado de la ley Dominga para que la madre o padre puedan presentarlo a su trabajo y entonces tener estos días de permiso? Debe ser consensuado con los padres, ¿ya? A lo mejor inicialmente van a querer estar acompañados en el momento de la noticia, pero también puede ser que a lo mejor quieran guardar ese permiso para el momento de la expulsión. Es importante que cuando hagamos todos estos papeles, ya los de biopsias, de consentimiento informado, solicitud de estudio anatomopatológico, realizar una revisión doble de los documentos antes de enviar la anatomía patológica, porque también nos pasa que a veces hay documentos que van con errores y finalmente quedan como inválidos esos documentos y hay que volver a hacer pasar a la madre y el padre por todo el proceso nuevamente, volver a explicarles, que vuelvan a firmar, y esto entonces revictimiza a los padres. Por lo tanto, idealmente tener bien seguro una doble, incluso una triple revisión
de todos los documentos previos a enviarlos para estar seguros que están correctos y no hacer pasar nuevamente a los padres por este proceso. ¿Qué hacemos entonces si hay fetos ya mayores a 500 gramos y o 22 semanas? En estos fetos sí se puede solicitar la necropsia, ¿ya? Y si los padres autorizan la necropsia, pueden realizar el retiro del cuerpo para la sepultación en un plazo máximo de 72 horas. Si los padres rechazan la necropsia, pueden realizar el retiro de igual forma para la sepultación. Si los padres autorizan la necropsia, se debe enviar siempre la placenta a anatomía patológica en seco, no en formalina como mandábamos las previos de 500, o menores de 500 gramos, ¿ya? Y debidamente rotulada junto al cuerpo. Si los padres autorizan la necropsia, el certificado de función no lo debemos emitir nosotros, lo debe emitir entonces el médico anatomopatólogo que realizó la necropsia. Y en caso que obviamente no autoricen la necropsia, entonces el certificado de función lo debe emitir el médico ginecobstetra o neonatólogo que confirmó el fallecimiento. La madre siempre debe firmar el formulario de autorización de rechazo, de retiro y sepultación según sea su voluntad. Y si los padres rechazan la necropsia fetal, se debe enviar de igual forma la placenta a estudio biópsico. Y en este caso va fijada con formalina, ¿ya? Ojo que ellos pueden mandar a necropsia y no retirarlo, ¿cierto? Sí. Sí, también se puede que a lo mejor los padres no quieran retirarlo, pero sí es solicitar la necropsia, también se puede hacer. Esto es importante que nosotros tengamos claro porque muchas veces los pacientes es a nosotros a quienes nos preguntan eh, de estos pasos a seguir y nosotros como médicos, por lo menos los que hacemos turno, debemos tenerlos claros por si nos toca en algún momento explicárselo. También recordar que revisar también 2 veces al menos todos los documentos que van a ser enviados a anatomía patológica para evitar cometer errores y evitar la revictimización de los padres. Uh-huh. eh, es frecuente que muchos de los padres a veces por esta reacción del duelo inicial rechazan el retiro del cuerpo de su hijo y la ley establece un máximo de 72. Ya con más de 72 horas, pero de igual forma se puede hacer. Sí, también es importante decirle a los padres que el retiro tiene que ser como por medio de funeraria, como si fuera exacto, no es como que se lo lleven a la casa, ¿ya? Eso también es importante, que si van a hacer el retiro tiene que ser a través de funeraria. Es importante también explicar que cuando se hace una necropsia, muchas veces los papás tienen la concepción de que se va a producir un desmembramiento de su hijo, que van a recibir un cuerpo en malas condiciones. Y eso es importante igual recalcar porque muchas veces la necropsia nos orienta a la causa de la muerte y poder orientarlos a ellos en una próxima gestación, y eso es importante reforzarles que se va a entregar a su hijo en las mejores condiciones posibles y en un plazo máximo de 72 horas. No es que, porque también está la concepción de que se demoran meses en entregar el cuerpo cuando hacen necropsia y eso no es así. El anatomopatólogo hace una revisión inmediata del cadáver y el cadáver se entrega antes de las 72 horas y es el informe el que se demora alrededor de 3 semanas a 4 meses en estar. Vamos a ver entonces además la caja de recuerdos que se le entrega acá en el hospital a las familias en duelo gestacional y o perinatal. Se pegó. ¿Podemos aprovechar para preguntar? Sí, claro. Tengo dudas de los fundamentos por los cuales la primera
líneas de la última diapositiva, ustedes nos informaban que cuando son pequeños y se hace estudio anatomopatológico no se entregan restos. Tengo dudas porque no sé el fundamento. Entiendo que lo que se va a entregar son trocitos de tejido, pero que están diferenciados de la madre. Lo otro es que por disposición sanitaria, ningún tejido que esté fijado en formalina se puede entregar a terceros por la toxicidad de la formalina. Entonces está el que tiene que ir fijado, sí o sí, para que el anatomopatólogo haga los cortes, y lo otro es eso, porque están en tacos. Todo lo que se va a biopsia se arma en tacos y es imposible entregarle a la mamá un taco en una porque eso es lo que le vamos a poder entregar. O sea, de hecho, hace menos de un mes tuvimos una pareja que estaba desesperada porque querían llevarse lo que hubiera de su hijo aquí en el hospital. Y en el caso de ellos eran estos tacos de biopsia, y ahí se les tuvo que explicar que no, porque a ellos en una primera instancia no se les explicó esto, no quedó claro. Y por eso la importancia de que si van que van a hacer el estudio biópsico, explicarles que no vamos a tener la posibilidad de entregarles nada como padres para que ellos hagan un proceso de sepultación o el ritual de sepultación. Solo recuerdos que podamos generar de qué es lo que vamos a ver más adelante, pero cuerpo físico no le vamos a poder entregar nada. ¿Mm? Al menos esa es la instrucción que tenemos acá de anatomía patológica y del anatomopatólogo jefe de acá, que no puede entregar él. Finalmente, los tacos el paciente cuando usted se lo entrega para cáncer se lo lleva porque lo van a llevar a otro centro para hacer otro estudio. Pero aquí, claro, para acá el paciente se queda con eso y es lo que nos estableció el anatomopatólogo de acá. Hay otras instituciones que sí, y esto de que algo del ministerio será un poco más complicado cambiarlo, pero si es una cuestión local, yo no sé si lo que podemos hacer es omitir la entrega de todo. Pero algunas veces los papás necesitan Algo. Exacto, un algo físico, me refiero, porque hay otro tipo de recuerdos, pero un algo físico. Claro, para hacer el ritual de Exacto, de despedida. sepultación, por Claro. ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que eso habría que darle una vuelta, por lo menos, no sé si todos los sacos, pero alguna muestra, una placa, algo. Igual, por ejemplo, a veces se les puede sugerir a los padres que a lo mejor le corten un mechoncito de pelo o esos recuerdos así físicos. En una de las primeras diapositivas se puso que había que algo como aumentar el permiso en 10 y 7 días. ¿A qué se refieren con eso? Ya. A los que hoy día tienen los padres que han tenido una pérdida. Sí, Ahí no vamos a... ya, pasemos a la caja de recuerdos, En el anterior. la anterior. Eso, ya. Bueno, esta es la caja de recuerdos, esa era la caja de recuerdos, la cafecita es la que se hizo acá, ¿cierto? Localmente. Nosotros partimos con estas cajas de recuerdos en el año 2021. Como una iniciativa local, se generaron con recursos propios estas cajas para entregar de una manera más organizada los recuerdos que las madres podían ir generando. Y después surge, nosotros veníamos trabajando con el ministerio hace harto rato ya en el tema de duelo, y nosotros nos ofrecimos como voluntarios para participar en un proyecto piloto del ministerio donde se entregaba una caja de recuerdos que la vamos a mostrar más adelante a través de los recursos del Chile Crece Contigo. Nosotros somos de los pocos hospitales de Chile que partimos con esta iniciativa y se supone que con nuestra experiencia hoy día eso se va a replicar en todos los hospitales de la red pública. Y esto era lo que contenía entonces la caja que se hizo inicialmente acá, que era como local, que tenía, bueno, el cartelito de la fecha de llegada, este libro que se llama Hasta que volvamos a encontrarnos, que es un libro de
de recuerdos de la gestación y todos los recuerdos que tienen de los padres, y también que deja espacio a los padres para ir completando, escribirle cartas a sus hijos, comentarles, por ejemplo, cómo hubiera sido su primer cumpleaños, quiénes hubieran sido su familia. Es como una especie de conexión que pueden tener los padres con sus hijos. Una velita y los inseparables se llaman, ¿cierto? Los inseparables, que son dos figuritas iguales, que la idea es que una de ellas quede con su hijo o hija fallecido. Entonces, si va a ser sepultado, por ejemplo, que se sepulte junto a uno de ellos y que los padres conserven el otro. Entonces, Y en el letrero de atrás es donde estampamos las huellas, las huellitas. palmares de los dos, y ahí se le pone la fecha de llegada, ¿no? Como un concepto para no reforzar en los padres que su hijo murió, porque su hijo finalmente está la dualidad de si nació, murió ese día. Entonces como la fecha en la que llegó a sus vidas físicamente, se pone esa fecha. El libro, que hasta que volvamos a encontrarnos, nosotros también fuimos uno de los primeros hospitales públicos que lo tuvimos, y eso fue gracias un poco también a la colaboración del doctor Del Río, porque este libro fue elaborado por el hermano y la esposa de su hermano, a raíz de la pérdida de su hijo, y ellos ofrecieron también voluntariamente entregarnos a nosotros en el año 2021, sí, las primeras unidades que tuvimos como hospital. Y ahí nosotros elaboramos esta cajita para que cupiera el libro al interior, y se entregan las gestaciones ya mayores, porque este es el típico libro que uno tiene de recuerdos de los hijos vivos, cuando pone la primera ecografía, el cordón, la foto de cuando dio sus primeros pasos, etcétera, y ahí se van elaborando los recuerdos que los padres puedan tener con sus niños hasta el primer cumpleaños, que es el año, la fecha en la que se conmemora el año desde el nacimiento de este hijo. Y es un libro bastante bonito que permite a los padres, y bueno, aquí está Soledad también, que ellas trabajan este libro como dupla psicosocial con las pacientes, y lo van elaborando en la medida que los padres van teniendo la necesidad de ir elaborando recuerdos. La primera, esta entrega es para las pacientes institucionales. Sí, está bien, pero no sabíamos que existía, digamos. Y eso es una cajita, ya, perfecto. Eso incluye el libro, sí. Y en el caso de las señoras que han solicitado un aborto, ¿también se le ofrece esto? Ya. Y esta es la caja del director contigo. Sí. Es la que hoy día nosotros tenemos y que vamos entregando, y ahí está la misma figura de los inseparables que nosotros hacíamos con nuestras estrellitas. En esas estrellitas fueron elaboradas por personal de acá que participó, y en este caso vienen dos colibríes, que es como el símbolo de la pérdida gestacional, y la idea es que se quede con los padres, son dos cojines. Y esta caja nosotros la empezamos a utilizar desde octubre del año 2021, y ya hemos entregado cerca de 100 unidades desde esa fecha hasta ahora a nuestras pacientes. Esta caja viene con una manta al interior, que es un color neutro, blanco, una vela, que son similares los elementos que trae. Viene con una masa para estampar las huellas y un marco para poner esa masa, un libro para que los padres puedan ir, una libreta en blanco para que ellos puedan ir escribiendo sus emociones. Viene con un cuadro donde ellos ponen datos del momento en el que llegó este hijo a su familia, y un mensaje del Ministerio y del Chile Crece Contigo para contextualizar a los padres el sentido que tiene esta caja. Nosotros esta caja la entregamos desde las 22 semanas, ¿ya? Eso está definido como del ministerio, pero en las gestaciones menores nosotros igual tratamos de elaborar recuerdos, pero no con la entrega de la caja. Y ahí tienen una caja como queda armada. No se ve muy bien en la imagen porque la luz no acompaña, pero abajo tiene estampadas las huellas, y ahí nosotros agregamos un brazalete, agregamos esta frase que es un poema que se elaboró con la dupla psicosocial, y así se le entrega la caja a los padres. Y el brazalete. Un brazalete a nombre del hijo. Ya, y esto es los permisos legales actuales, ¿ya? En caso de una muerte en un hijo en periodo de gestación,
hasta las 22 semanas o 500 gramos, se le entrega entonces a la madre o persona puérpera que tiene el derecho a 7 días hábiles pagados y que también este permiso es extendible a su pareja. Ya también son 7 días hábiles pagados. Y el documento que deben presentar, bueno, es el documento, el certificado de función, si es que lo tuvo, emitido por el médico, o el certificado del registro del mortinato, si es que este corresponde, porque recordemos que si no pueden ser diferenciados de los restos maternos, entonces no se puede hacer certificado de función. Y si no, se presenta entonces solamente el documento que entregamos nosotros de certificación de una muerte gestacional. Esto sería un equivalente a los días por la muerte del papá. Exacto. Eso, se extiende Además eso. de eso, después le podrías dar una licencia. Exacto. Sí. Y por eso es importante en las muertes de los abortos, o sea, los abortos retenidos, porque finalmente la paciente puede pasar un periodo en el que no se le haga el procedimiento y que hay esta latencia entre la expulsión y el diagnóstico, y esos días le permiten a ella no asistir a su trabajo y estar en su casa. Sí. Hábiles, Sí. si son hábiles, no son corridos. Hay los 10 días son corridos. Los 10 días son Ya. corridos. En el caso de muertes gestacionales mayores a 22 semanas o 500 gramos, ya óbitos fetales, también se le entrega a la madre, en este caso, la licencia postnatal de 84 días. ¿Ya? Y al padre o pareja, entonces se le entrega el certificado, también donde le corresponde un permiso pagado por 10 días corridos. Y lo que ellos deben presentar también el certificado de función emitido por el médico, certificado de registro del mortinato, según corresponda. En caso de que haya ocurrido la muerte de un hijo nacido vivo, o sea, de un neonato, también, si fue previo a las 22 semanas o previo a los 500 gramos, a la madre también le corresponden 7 días hábiles pagados y al padre 7 días hábiles pagados. Y mayores a 22 semanas o 500 gramos, también el permiso, la licencia postnatal de la madre. En el caso de muerte que se dan sobre 22 semanas, el padre además de los 5 días de postnatal. Sí, sí. Sí, ahí también es importante, y ahí tiene que presentar, cuando es muerte neonato, tiene que presentar el certificado de nacimiento Y para de- los 5 días de permiso. Sí, y después de y el de defunción. defunción para los 10. O sea, son los 10 días más los 5 días en el segundo grupo. En el segundo grupo, Cuando nacen fallecidos. No, ahí no. tienen solo 10 días. solo los 10. Cuando es muerte neonato, tiene derecho, cuando hubo certificado de nacimiento, tiene derecho a los 5 días de permiso postnatal. Cuando hubo un hijo nacido vivo. Los días tienen que ser se pueden dar parcelado en el momento diagnóstico y luego No, son de corrido. O sea, son 7 días corridos, hábiles corridos. Después de eso, tiene la licencia. Claro. Después de la Sí. expulsión, usted requiere que esa paciente continúe en reposo, le emite la licencia. Por eso igual es importante que el documento, como decíamos, sea consensuado con la madre y con la pareja, sobre todo en los casos del aborto retenido. Porque inicialmente cuando tú diagnosticas un aborto retenido y si la persona mejor quiere guardar estos días para estar acompañada por su pareja cuando ocurra la expulsión, en teoría entonces nosotros podríamos darle una licencia médica por aborto a la paciente y ya cuando se concrete el aborto, generar el documento de días de permiso. Solo para no generar confusión, pero también esta persona puede seguir haciendo su vida Sí, habitual. ellos Exacto. No es necesario algo extra. No, exacto. Siempre O sea, fue solo si aceptado. ella lo necesita. Sí, si ella lo necesita. Hay de todo. Hay personas que deciden seguir haciendo su vida normal porque así no piensan tanto en esto y están más tranquilas, como hay personas que no pueden, no se sienten capacitadas para trabajar porque o se sienten mal, porque están con sangrado, porque están con dolor o porque simplemente anímicamente no se sienten capacitadas para trabajar. En el caso de los abortos retenidos, como psicóloga me pasa mucho que cuando vienen ya
que cuando lo dejan con manejo frustrante y vuelven después al procedimiento, ellas ya vienen en términos de salud mental o de síntomas psicológicos, ya vienen como más resueltas, más calmadas. Entonces, en ese caso, cuando pasa una paciente por urgencia, puede igual generarse una interconsulta para nosotros en el momento del diagnóstico, en el fondo, pesquisar a la paciente y manejarla y ya cuando venga como más contenida en eso. Entonces sí podría generar esa interconsulta de urgencia. Sí, de hecho ese era uno de los temas que también teníamos que hablar, porque eso no está en el protocolo. Todas las pacientes que pasan por pérdidas gestacionales, que son evaluadas y vistas en la urgencia, por ejemplo, abortos incompletos que van a manejo expectante, abortos completos o abortos retenidos, cuando van también a manejo expectante, no tienen ninguna evaluación de la dupla psicosocial. Por lo tanto, igual eso lo habíamos conversado previamente, y también es la idea de esta reunión, que lleguemos a estos acuerdos que a lo mejor son pequeños vacíos que le falta a nuestra guía de protocolo local para mejorar también la atención de nuestras pacientes, porque también, así como muchas se hospitalizan, también hay varias que nunca son hospitalizadas y que al final se invisibiliza el proceso de aborto y no tienen acompañamiento. Yo o sea, entiendo que es una opción que debiera estar presente, pero entiendo también que algunas usuarias van a requerir ese manejo, pero hay muchas que no. Y me asalta la duda, al dejar la puerta abierta como una indicación, como dice Sole, de hacer simultáneamente el diagnóstico de aborto retenido o embrionado o lo que fuese, y hacer una interconsulta, lo que vamos a hacer es generar una lista de personas solicitantes de una prestación, que al no ser oportuno o suficiente la cantidad para responder a aquello, existe la posibilidad de que las que más necesiten no accedan y las que no necesiten estén ocupando lugares en la fila que no requieren. Y por lo tanto, a mí me parece que la génesis de una interconsulta para intervención psicosocial o psicológica o social o médica, psiquiátrica, es cuando alguno de los tratantes percibe que tiene esa necesidad, no como protocolo por si acá, porque si no, vamos a posponer la atención de las que la requieren por estar tratando de ofrecer algo a las que no. Sin recursos. Que fue iniciativa parlamentaria, ¿no? Llegó sin recursos de dupla psicosocial, por lo tanto hoy día nosotros tenemos que recurrir a las horas, escasas horas de ley IBE, que son 22 horas, y de Chile Crece Contigo para abordar a todas las pacientes de ley domingo. Entonces hoy día nosotros en el REM 24 estamos reportando un poco esa brecha. Se partió desde este mes reportando la brecha de cuántos abortos y pérdidas gestacionales tuvimos versus cuántas tuvieron acompañamiento psicosocial, porque hay que visibilizar de alguna manera ese tema. Sí, doctor. Sí. Bueno, igual lo que decía el doctor Rodrigo, yo creo que es difícil determinar, uno, lo que siente o lo que no siente la paciente, así que igual es un poco complejo. O puede que la paciente sea muy bien y diga, uy, no requiere evaluación, pero en verdad probablemente todos van a requerir una evaluación. Igual es como complicado. Evaluación puede requerir, pero ayuda, hay algunas que evidentemente no Sí, requieren. pues, pero no hemos de- Ah, pero sí quería- No, pero Eso. Que vienen de otras comunas, entonces nosotros lo que hacemos es generar el contacto con el CEPAN donde la paciente y hace la derivación en el fondo guiada. Sí, exacto. El duelo puede aparecer en 6 meses. No van a requerir ayuda. Esa es terapia además. Uno estando bien en con el médico de inmediato, la psicoterapia inmediata, eso lo debería hacer el psicólogo, todas deberían En general en APS, en general en APS existe el programa La Mujer, existe como la prestación del control post-aborto. Solo que depende de cada centro que si lo aplican o no lo aplican.
pero existe una prestación en instancia de control posaborto. Se hace todo ese el acompañamiento posterior cuando el CEFAM está muy colapsado, que pasa mucho hoy en día, nosotros la dejamos, o sea, siguen siendo citadas acá, independiente, no quedan como abandonadas hasta cuando les llamen, se hace todo ese proceso acompañado, porque como bien decía la chica ahí, el proceso de duelo es muy dinámico, entonces en ese dinamismo es donde quedan las También, en cuanto a algunos temas prácticos, el recién nace, bueno, si nace vivo, se le hace certificado de función independiente de la, o sea, de nacimiento, independiente de el papá tiene o la mamá tiene la obligación de inscribirlo porque a veces no quieren, pero si pesa, se pesa 200 gramos y uno lo ve con latido. Claro, y tiene que ir con el de nacimiento y el de función. Eso. Esa era mi duda del certificado, de que hay que poner además hijo de o recién. cuando es vivo, Ay, pues. cuando es un porting neonato, Y usted certificó que ese niño nació vivo, el certificado de defunción se tiene que hacer con el RUT. No lo puede hacer como hijo de. Entonces, por eso es necesario que los padres lo inscriban independiente si lo van a retirar o no. ¿Ya? Importante recordar que la Oficina del Registro Civil está funcionando acá de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde para que las inscripciones de todos los nacimientos solo se pueden hacer acá en la oficina de Talca. Si la paciente es de Belarco, de donde sea, tiene que igual hacerlo acá. ¿Ya? Tienen que venir acá. Acá. Tiene que ser en la comuna de nacimiento del... Y hay varios protocolos. La parte práctica que tuve con la llegada de las pacientes. ¿puedo adelantar la otra diapositiva? Ahí está el formato del certificado que está Sí. en la urgencia. Y en la hay- GINE en la también GINE, hay. en todas partes, y ahí está, es un certificado que hay que hacerlo en doble copia, se puede hacer una Como es una pérdida gestacional, por lo tanto también se les debe dar el certificado, ¿ya? Porque muchas veces pasa que solo se los damos a los abortos y los pacientes con ectópico nunca tuvieron su certificado, nunca supieron que tenían derecho a esta ley y a acompañamiento igual, así que eso también es importante. Una última cosa, nosotros con las rutas psicosociales hemos estado haciendo, bueno, ellas han organizado, nosotros hemos participado como asistentes, conversatorios con las madres de la ley IVE y de pérdidas gestacionales, y de verdad que a veces uno no tiene idea del impacto que puede tener lo bueno y lo malo que ha hecho durante la atención. Por ejemplo, tenemos una paciente que tiene un duelo muy patológico aún, y que para ella fue tan chocante el volver después de su aborto
No sé si alguna otra duda. Muy bueno.